Jóvenes y señoritas, a continuación vamos a presentar el tema de geometría del espacio y cuerpos sólidos en este estudio que estamos llevando en esta serie Conociendo las Matemáticas. Y vamos a conocer el día de hoy acerca de lo que es la geometría y muchos aspectos relacionados con lo que son los cuerpos sólidos. Vamos a iniciar viendo lo que es la geometría del espacio. Y se puede decir que la geometría del espacio también se le llama geometría espacial. Es la rama de la geometría que se encarga del estudio de las figuras geométricas voluminosas que ocupan un lugar en el espacio. Estudia las propiedades, las medidas de las figuras geométricas en el espacio tridimensional o espacio euclídeo. Bueno, entonces vemos que acá todo lo que se refiere a sólidos geométricos, pues lo va a estudiar esta geometría espacial. No así las figuras planas, que es otra rama de la geometría, la que la estudia. Vamos a considerar ahora acerca de los sólidos de revolución. Quizás nosotros también le hemos llamado como cuerpos sólidos o cuerpos redondos, podría ser. Pero un sólido de revolución es una figura sólida obtenida como consecuencia de hacer rotar una región plana alrededor de una recta cualquiera que esté contenida en el mismo plano. Bueno, entonces, dentro de los sólidos de revolución que nosotros tenemos y conocemos está el cilindro, la esfera y el cono. Y estos cumplen con las condiciones de ser y de tener estas características de ser un sólido de revolución. Bien, ahora vamos a ver cuál es la definición de cono, que es el primer sólido de revolución que vamos a conocer en esta oportunidad. Y vamos a visualizar acá esta definición y esta ejemplificación de lo que es el cono. Y acá nos dice que el cono, pues, es el cuerpo de revolución obtenido al hacer girar un triángulo. Vemos acá en esta figura que, pues, la base del cono es esta forma circular, este círculo que tenemos acá. Y acá está un triángulo que está girando sobre un eje. Más adelante vamos a conocer cuáles son los elementos del cono. Por eso decimos entonces que el cono es un cuerpo de revolución obtenido al hacer girar un triángulo rectángulo alrededor de uno de sus catetos. Y cuando hablamos de cateto estamos haciendo referencia a uno de los lados, sería aquí uno de los lados que contiene un triángulo. Entonces, en general, esta es la definición de lo que es el cono. Vamos a conocer ahora cuáles son los elementos de un cono, y esto es fundamental, identificar cuáles son los elementos que contiene un cono. Bueno, de acuerdo a esta imagen que presentamos acá en este extremo, pues vamos a ver que el primer elemento que encontramos del cono es esta parte superior que le llamamos vértice. Bueno, ¿qué es el vértice? Aquí tenemos la definición, que es la cúspide del cono, o sea, es la parte más alta del cono, ¿verdad? Y podríamos decir también que es el punto en donde se unen las dos generatrices y también donde pasa la línea del eje. Pero en general decimos que es la parte más alta, pues, de esta figura o de este sólido. Luego tenemos el eje, que lo visualizamos acá en estas líneas punteadas, que divide al cono en dos. Es un eje de simetría. Entonces, la definición de eje es el cateto fijo alrededor del cual gira el triángulo. Vimos en la imagen anterior que alrededor de este eje es donde gira totalmente lo que es el cono. Entonces, esta es esa línea en donde, pues, el triángulo tiende a girar. Luego tenemos las bases, que en este caso, pues, diríamos que el cono, por su característica, pues tiene una sola base. Hay otros sólidos que tienen sí dos bases, como por ejemplo el cilindro. Pero en este caso, la base del cono es la parte, pues, que está, digamos, en la parte inferior, y podríamos definirlo como es el círculo que forma el otro cateto. Acá es la parte en donde se sostiene o en donde se mantiene el cono. Luego está la generatriz.
En realidad, el cono tiene dos generatrices. Es esta que tenemos por acá, que señalo acá en este lado, y esta otra línea. Digamos, son las líneas que forman una especie de un triángulo, y entonces estas dos líneas son a los lados que se les llama generatriz. Y la generatriz dice que es la hipotenusa del triángulo rectángulo. Recordemos, en el teorema de Pitágoras entendemos que la hipotenusa siempre va a ser la línea inclinada. Entonces, por eso se dice que la generatriz es la hipotenusa del triángulo rectángulo. Luego tenemos lo que es la altura. La altura se determina desde la base hasta el punto más alto del vértice. Entonces dice acá que la altura es la distancia del vértice a la base. De acá, del vértice en este extremo hasta la base. Luego tenemos el radio. El radio, pues acá no está identificado totalmente, pero es el punto. Aquí vamos a ver la definición. Dice que es la distancia del centro de la base a cualquier punto de la circunferencia. Diríamos que parte acá del centro de la base y se va a cualquiera de los lados de la circunferencia. Recordemos, esta línea es la circunferencia. Entonces, esa línea que parte del centro y va a cualquier punto de la circunferencia es a lo que se le llama radio, que no solamente pertenece al cono, sino a todas las figuras que tienen como base pues una circunferencia. Bueno, entonces de esa manera compartimos con ustedes lo que es el, todo el estudio de lo que es la geometría plana.